Bienvenidos a este viernes, que en algún momento, buenos días Fernanda, qué bueno tenerla por acá. Bienvenidos chicos, qué bueno tenerlos por acá de nuevo, espero que pues estemos siempre de la mejor forma. Bienvenida Heidi, qué bueno tenerla por acá. Muy bien, vamos a empezar con una lectura siempre dentro de la parte motivacional, ¿verdad? Que es importante pues la motivación que le pongamos todos los días. A veces es como la sazón que le da prácticamente a la comida nuestras mamás o ahí nuestra encargada, que en algún momento pues se encarga ahí de darle como que el sabor rico a las comidas. También en la vida tenemos que darle ese sazón de positivismo, de dinamismo, de la forma agradable de poder prácticamente pues vivir todos los días, aún con circunstancias negativas, ¿verdad? Pero en algún momento pues poder sobre todo sobrellevar todas las circunstancias que puedan estar pues pasando en nuestro entorno, ¿verdad? Dice, comprométase a pagar el precio del cambio. Dice, el dramaturgo y guionista estadounidense Sidney Howey destacó: la mitad de saber lo que quiere es saber lo que debe de sacrificar antes de obtenerlo. El cambio siempre le cuesta algo. Si no es monetario, entonces es tiempo, energía y creatividad. De hecho, si el cambio no le cuesta nada, entonces no es un verdadero cambio. Al considerar cómo hacer los cambios que se necesitan para mejorar y crecer, es importante calcular el costo del cambio, comparado con el costo de la condición actual. Tiene que estar preparado. Eso a menudo marca la diferencia entre cambio es igual a crecimiento y cambio es igual a dolor. ¿Qué le va a costar realmente los cambios que desea? El experto en administración Tom Peters brinda una perspectiva sobre esto. Él sugiere: no haga tambalear el barco, húndalo y comience de nuevo. Si desea ser creativo y hacer algo realmente innovador, eso es lo que a veces hay que hacer. Debe destruir lo viejo para crear algo nuevo. No puede dejar que la idea de cambiar te paralice. Eso que usted desea, digno de todo aquello a lo que debe de renunciar para obtenerlo, ¿verdad? Entonces aquí nos habla el administrador de que si tenemos un barco, no lo haga tambalear, sino mejor húndalo, ¿verdad? Y construya uno nuevo, nade hacia la orilla, ¿verdad? Y en algún momento pues visualice otra idea que podría en algún momento funcionar. Los cambios son dolorosos, los cambios son muchas veces frustrantes, porque muchas veces pues tal vez no sale como nosotros lo deseamos, ¿verdad? Pero es algo que en algún momento se requiere en nuestras vidas, porque los cambios son importantes muchas veces para poder tener un crecimiento personal. Por eso es que todo lo que en algún momento llega a nuestra vida, tenemos que buscarle lo positivo, ¿verdad? No lo negativo. Cuando se habla prácticamente de edificar, por eso como lo hablaba aquí el administrador, de hundir el barco, es como cuando tenemos una casa. Hay una casa en ruinas, nosotros compramos el lugar y bueno, como ya hay unos cimientos, vamos a construir ahí encima y luego pues la casa se nos cae, ¿verdad? Porque los cimientos están malos, ¿verdad? Por eso es que no podemos edificar en algo malo o en algo viejo, porque luego eso se cae. Lo mismo pasa con nuestra vida muchas veces. Estamos realizando acciones donde no se puede prácticamente realizar, hay que hacer un cambio radical, ¿verdad? Hay que empezar de nuevo para poder ver los cambios realmente positivos. Entonces, para poder edificar una casa con buenos cimientos, tengo que botar todo lo viejo, eliminarlo, ¿verdad? Hacer cimientos nuevos para que mi casa quede bonita, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como personas, ustedes como profesionales, como personas que ya van en crecimiento, porque aquí a pocas semanas tengo ya mis graduandos nuevos, ¿verdad?
que vamos a exprimirlos al 100%, ¿verdad? Y que en algún momento pues todas esas cosas negativas que usted tiene, ¿verdad? Las tiene que desechar, porque si no, eso no lo va a dejar avanzar, ¿verdad? Es importante que cada vez o cada día que vayamos transcurriendo, maduremos, ¿verdad? Porque eso es lo importante en la vida del ser humano, madurar, ¿verdad? Ustedes están en la adolescencia, ya lo hemos visto en psicología, ¿verdad? Adolescencia, ¿verdad? Adolecer de madurez, ¿verdad? Adolecen de madurez, pero eso no quiere decir y no justifica las cosas malas que normalmente hago, ¿verdad? Con mi cuerpo, con las personas que están a mi alrededor, sino que es importante ir madurando, volvernos sabios cada día, ¿verdad? Por eso es que es importante, como lo decía en la filosofía, ¿verdad? La importancia de la sabiduría, el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento. Conocen, ustedes saben qué es lo bueno y lo malo, ya no hay necesidad de estarles diciendo a cada rato qué es lo que tienen que hacer y qué no. Usted conoce, que a veces nos hagamos los locos es otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros conocemos, todos hemos sido jóvenes, yo en algún momento también estuve en un diversificado, ¿verdad? Y uno a veces hace las acciones por agradar a otras personas, pero en realidad lo que debemos de agradar es a nosotros mismos, ¿verdad? A nadie más, ¿verdad? A nosotros mismos, sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien con lo que somos, con lo que estamos prácticamente realizando, y eso es suficiente. Como decía, algunas personas se recuerdan en las preguntas de gestión y elaboración de proyectos, que por cierto hoy vamos a trabajar gestión y elaboración de proyectos, ¿verdad? Alguien decía, mira, profe, es que las preguntas están bien difíciles, ¿verdad? Están difíciles porque no nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y es importante el conocimiento personal. Yo no puedo conocer a otra persona si primero no me conozco a mí, ¿verdad? Era lo que yo siempre les he dicho, yo no le puedo dar amor a otra persona si primero no me amo a mí mismo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros nos conozcamos a sí mismo para poder prácticamente dar a los demás, ¿verdad? Lo que yo prácticamente ya practico en mi ser. Entonces los cambios son importantes, los cambios son buenos muchas veces, ¿verdad? Hay cambios que debemos de hacer radicalmente. Ustedes están jóvenes, están en la plena flor de la juventud, tienen mucho por qué crecer, muchas acciones que tienen que cumplir, sueños que en algún momento pues algunos pues tienen ahí presentes, ¿verdad? Y que pueden cumplir. No se limiten a soñar, porque lo más importante es de que podamos concluir cada uno de nuestros sueños, ¿verdad? No nos durmamos pues soñando, porque en el cementerio está lleno de personas soñadoras que nunca lograron cumplir pues algo que se propusieron. Entonces, así como nosotros estamos aquí hoy presentes, piense, ¿verdad? Planee su vida, ¿verdad? Busque estrategias para poder llegar a los objetivos que en algún momento pues usted pues tiene trazados en su mente, pero hay que sacarlos de la mente y accionar. Por eso es que en la elaboración de gestión de proyectos o en el proyecto de vida que vamos a tener pues ya más adelante, ¿verdad? Ese proyecto que les sirva de manual, que no solo les sirva para ganar mi clase, sino que les sirva de manual para que usted pueda prácticamente caminar en la vida muchas veces complicada, ¿verdad? Porque como dice alguien, mire, la vida es tan complicada, sí es complicadísima, llena de problemas, ¿verdad? Pero ese es el sabor de la vida, ¿verdad? Y es algo que en algún momento pues le da como que el sentido a las cosas, ¿verdad? Como la lectura del pan diario del día de hoy, ¿verdad? Había un señor que normalmente pues veía para el suelo, ¿verdad? Porque había caído en la pobreza y todo el tiempo iba viendo hacia el suelo porque no le gustaba que lo vieran a los ojos, y en eso de ir viendo hacia el suelo buscar una moneda o algún cigarrillo para podérselo fumar o que esté a medias, ¿verdad? Y eso hizo que su columna quedara así jorobada, ¿verdad? Para siempre, ¿verdad? Porque no quiso pues alzar la vista y ver qué más podía hacer, sino que sencillamente agachó la mirada. Y es lo que no debemos de hacer. No tenemos que agachar la mirada, tenemos que ver hacia el frente y ver realmente qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? No agachemos la mirada, porque eso no va a hacer que avancemos, ¿verdad? Es importante que avancemos. Era como la historia de un motivador que se llama, creo que Camilo de la Vaca, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en algunas partes. De que había un señor ahí, un maestro y su alumno, y con eso termino.
y fueron a un lugar y prácticamente pues le dijo que le iba a dar una lección. Fueron al lugar más pobre, ¿verdad? Y prácticamente les dieron la bienvenida, les dieron de comer, y en la noche el maestro se levanta y mata a la vaca, el único sustento que tenía la familia, ¿verdad? Y el alumno se queda pues asustado y prácticamente en suspenso, ¿verdad? Porque cómo es que el maestro había matado el único ingreso que tenía la familia para poder subsistir, porque con la vaca pues tenían leche, hacían queso, ¿verdad? La vaca les daba el alimento necesario. Y se fueron en la madrugada sin decirle a las personas que pues se habían ido, y pasaron los años y el maestro vuelve a encontrar al alumno, y el alumno siempre vivió con aquella incertidumbre de qué había pasado con esa familia, a ver si se había muerto o no, ¿verdad? Pero el maestro le dice que ese día van a ir a terminar la lección de vida, y regresaron con el maestro, ¿verdad? Y fueron al lugar, aquel lugar pobre que habían visitado, ya no estaba, había una gran casona, y el alumno pensó, de plano se murieron, ¿verdad? Y alguien más pues adquirió la propiedad. Y que sí, la cual fue la sorpresa de que cuando tocaron salió el mismo señor, ¿verdad? Y pues ya diferente, bien vestido, habían mejores cosas, cultivos, y pues le preguntaron que qué había pasado, ¿verdad? Y él les dijo que el mismo día que ellos habían llegado, en la mañana pues habían encontrado a su vaca muerta, ¿verdad? Y pasaron varias semanas ahí llorando a su vaca, ¿verdad? Y con los brazos cruzados, y no, dijeron, bueno, tenemos que ver qué hacemos, porque o nos quedamos aquí sentados llorando a la vaca y muriéndonos de hambre, o hacemos otra acción. Entonces, como tenían terrenos, comenzaron a cultivar y vieron que les fue mejor, ¿verdad? Y comenzaron a construir una casa diferente, a tener otro estilo de vida, ¿verdad? Porque hicieron un cambio en su vida, ¿verdad? Y ahí está la anécdota, ahí está la lección de vida, ¿verdad? Que a veces nos acomodamos a las pocas cosas que tenemos, ¿verdad? No vemos más allá de lo que necesitamos prácticamente ver. Nos limitamos prácticamente. Y por eso es que decía ahí el motivador Camilo, que todos a veces tenemos una vaca en nuestro interior que no nos deja avanzar. Entonces hay que matar a esa vaca, ¿verdad? Y prácticamente pues avanzar en lo que realmente pues tenemos que hacer. Un cambio. A veces los cambios a los seres humanos no les gusta. No somos tan acomodados que puede ser que ahí estemos cómodos, ¿verdad? Y en algún momento no queramos avanzar, ¿verdad? Era como, había otra historia, y con eso termino porque hay una serie de historias ahí, ¿verdad? Había un perro y en algún momento estaba acostado en una como camita de clavos y lloraba, ¿verdad? Y lloraba porque le dolía. Y entró otro señor, ¿verdad? Y le dijo, mire, ¿por qué no quita al perro de ahí? ¿Verdad? Porque yo miro que está sufriendo. Sí sufre, pero no es lo suficientemente doloroso para que el perro se levante. O sea que le dolía, pero quería estar acostado ahí, ¿verdad? Porque hasta cierto punto estaba cómodo, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que no son lo suficientemente dolorosas para que no nos levantemos y caminemos más allá, ¿verdad? Y esa es lección de vida, por favor, chicos. No se queden estancados. Siempre miren más allá de lo que necesitan prácticamente ver, ¿verdad? Miren hacia el frente, no se limiten, sueñen y también proyectenlo, ¿verdad? Actúen, ¿verdad? Porque lo más que puede pasar es que no funcione, ¿verdad? Pero lo hemos intentado, ¿verdad? Y eso es más que suficiente. Muchas personas ni siquiera lo intentan, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser emprendedores de vida, que pues a cualquier cosa que soñemos lo accionemos, y en una de esas vamos a pegarle, ¿verdad? Fijo que vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a entrar en la parte de gestión y elaboración de proyectos. Hoy tenemos una acción. Estaba revisando algunas de la primera fase de las preguntas. Tengo a muy pocas personas que trabajaron esa parte. Ya van a aparecer las ponderaciones ya en las notas de la tercera unidad. Estamos próximos a culminar ya la tercera unidad. Tenemos prácticamente 2 semanas de contenido para los maestros que no hayan terminado contenido. Algunos maestros ya están terminando. Vamos a tener evaluaciones según nuestra programación del 23 al 27 de agosto. Tenemos 2 semanas de contenido para los que no hemos terminado algunos contenidos.
Los maestros van a comenzar ya a revisar plataformas, en estos días van a comenzar a tener ya ponderaciones, algunas plataformas se van a ir cerrando y entonces hay personas que no han estado realizando sus actividades, ¿verdad? Nos preocupa una parte eso porque al final pues se vienen las situaciones ahí de los trabajos de recuperación. Entonces es importante que hagamos nuestras acciones, por favor chicos, ¿verdad? Que estén al día también en sus pagos, que es también importante, ¿verdad? Porque esto le puede ocasionar algún atraso conforme a lo que es sus procesos académicos e incluso con la plataforma, ¿verdad? Sus actividades de tareas, si hubieran tareas, normalmente trabajamos dentro de los entornos virtuales, ¿verdad? Pero a veces ni aún así podemos prácticamente pues captar la atención de algunos alumnos que todavía tienen pendiente algunas actividades. Las preguntas de la semana ya lleva varios días, porque tenemos la semana pasada trabajamos filosofía, esto estaba para el viernes 30 de julio, de 14 alumnos, solo 9 personas han entregado prácticamente la actividad, ¿verdad? Y entonces eso pues pues deja pensativo en esa parte, ¿verdad? Porque tenemos ahí pues un atraso de tareas. La plataforma sigue abierta, ¿verdad? Entonces es importante que se pongan al día conforme a lo que es prácticamente sus actividades, que en algún momento pues es importante que lo realicemos. Les comparto pantalla para que ustedes visualicen, no hay nombres, sino usted sabrá quién ha entregado y quién no, ¿verdad? Entonces aquí aparece prácticamente mostrado estudiantes participantes 14, enviados 9, pendientes de calificar 9. Nos faltan prácticamente, nos faltarían 5 personas que no han entregado prácticamente su actividad, ¿verdad? Entonces aquí están preguntas de proyecto de vida, nuestras primeras preguntas que tuvimos que ver realizado en un tipo de infografía, ¿verdad? Y que tuvieron que haber subido en una parte de PDF, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar otra sección que también es importante, ¿verdad? Para poder prácticamente realizar todas las acciones. Vamos a trabajar hoy con el tema 4 de gestión y elaboración de proyectos y vamos a trabajar con una acción más del proyecto, que eso sí me interesa hoy que quede prácticamente concluido porque es parte de lo que tenemos que ir realizando. Y se van a dar cuenta que nos vamos a topar con una serie de acciones que no conocemos. El propósito o meta de un proyecto. Vamos a ver aquí entonces. Miremos la lectura porque esto también tiene una lectura inicial. Dice, durante una capacitación dirigida a los miembros de una comunidad situada en San José, La Arana, Chiquimula, para poder contrarrestar la violencia intrafamiliar, se llegó a la conclusión de que era importante desarrollar una serie de actividades encaminadas a reducir este problema. Una manera de interrelacionar y ordenar actividades es por medio de un proyecto, por lo que decidieron desarrollar uno específico para lograr combatir el problema de violencia intrafamiliar que está afectando a la comunidad. Los proyectos eficaces son aquellos cuya formulación se basa en las necesidades de una comunidad y donde todos los miembros participan en la propia formulación en forma directa, activa y adecuada. Si los miembros de la comunidad situada en San José, La Arana, Chiquimula, plantean como propósito o meta principal de su proyecto apoyar la reducción de la tasa de violencia intrafamiliar, podemos sugerirle que entre las actividades lleven a cabo las siguientes. Asignar a un grupo de personas la responsabilidad de desarrollar el proyecto. Realizar un diagnóstico comunitario sobre la situación familiar en la comunidad. Buscar soluciones viables y de acuerdo con los recursos disponibles. También podemos informarle de lo siguiente. Un proyecto puede surgir de una situación cotidiana o de una idea, pero también se puede desarrollar en escenarios más formales como las de las instituciones, organizaciones o empresas. En cualquier caso, el proyecto tiene que tener uno o varios propósitos o metas claramente planteados. Después de hacerlo, se podrá definir estrategias, asignar un presupuesto, asignar un responsable y tener el control y la evaluación del proceso. No debe olvidarse que todo proyecto debe de orientarse a conseguir los resultados deseados y que una vez finalizados estos resultados se deben de socializar
entre los interesados y participantes, ¿verdad? Aquí están las actividades que nosotros podemos hacer. Aquí habla de que hay una reducción o una delimitación, porque aquí el tema principal es prácticamente la violencia intrafamiliar, que es uno de los tantos proyectos o tantos problemas sociales que se podría dar, por ejemplo, en un entorno de comunidad, de sociedad o de país. Imagínense, para poder tratar este tema tenemos que delimitarlo también en el lugar específico donde lo vamos a trabajar. Porque si hablamos de violencia intrafamiliar a nivel de país, nos llevaría años y años en terminar esa parte. Pero como sabemos de que los proyectos tiene que haber una delimitación, o sea que no podemos abarcar tanto, porque eso va a hacer que nuestro proyecto no sea viable ni factible. Entonces lo que tenemos que hacer es delimitarlo, concentrarnos en un lugar específico y ahí crear prácticamente las estrategias para que nuestro proyecto pueda ser al 100% viable y factible, que son dos palabras que en algún momento se manejan en la parte de gestión. Entonces, al momento de delimitar, nosotros vamos a tener ya claro qué proyecto es el que vamos a hacer y luego qué actividades se podrían trabajar para poder minimizar el impacto de la violencia intrafamiliar. O sea, que tenemos que plantear actividades, ¿verdad? Y como lo decía aquí les sugirieron a ellos asignar a una persona de la responsabilidad de desarrollar el proyecto, realizar un diagnóstico y buscar soluciones viables de acuerdo a los recursos disponibles que contemos, ¿verdad? No podemos contar con recursos que no tenemos, porque eso va a hacer que se ponga en peligro nuestro proyecto y que nuestro proyecto al final fracase, ¿verdad? El poder realizar un proyecto comunitario es importante, ver los pros y contras que podríamos prácticamente tener, ¿verdad? Por eso es que no podemos ir a un lugar, sí vamos a meter el agua potable, compramos todos los tubos, ¿y de dónde va a sacar el agua? ¿Verdad? Entonces tenemos que ver desde lo inicial hasta lo final. Si contamos con esto, si tenemos esto, entonces sí podemos trabajar, ¿verdad? Cuando se hace un mal proyecto es porque no hay una buena visualización, ¿verdad? Echamos asfalto, por ejemplo, en una calle, ¿verdad? Todo bien bonito, pero hizo falta el drenaje, otra vez a romper. No, es un proyecto que no tiene prácticamente proyección, no hubo un diagnóstico antes. Primero tenemos que ver qué problemas hay, ver cuál es el más, el que urge más, ¿verdad? El más necesario, y luego pues ya vamos supliendo los demás proyectos, ¿verdad? Hemos visto en nuestro entorno, y no quiero decir, ¿verdad?, en donde no hemos fallado, ¿verdad? Gobierno, muchas instituciones hacen proyectos sin sentidos, ¿verdad? Sin sentidos, ¿verdad? Realmente se ve el mal diagnóstico que se maneja, por ejemplo, en proyectos grandes. Podemos ver el paso del nivel, quedó estancado totalmente. Unas colas al principio hicieron un hoyo, lo volvieron a tapar. No tiene sentido, no hay una viabilidad y no hay una factibilidad. No vieron los pros y contras. Es fácil, no hace falta ser un ingeniero para poder detectar esas situaciones. Entonces, a veces es porque no hay un trabajo en equipo, no hay una buena planificación, no hubo un buen diagnóstico, ¿verdad? Entonces, y puede ser que no esté el factor económico, puede ser que no haya sido el indicado. Entonces, hay muchas fallas en esa parte. Sigamos. Ahí vamos a la parte en las actividades. Tenemos entonces ahí esta primera parte. Entonces dice aquí, en el mundo de los proyectos, una vez hecho el diagnóstico y priorizar las necesidades, y cuando sea necesario buscar alianzas y apoyos por medio de cabildeo u otras formas de lograr empatía para el proyecto con personas e instituciones que tengan poder para ayudarnos, hay que ponerlo en marcha. O sea que ya que tenemos todos los recursos, tenemos, por ejemplo, ya priorizamos las necesidades, ya hicimos un diagnóstico, buscamos, por ejemplo, las alianzas necesarias, municipalidad, COCODES, ONGs, empresas privadas que nos puedan apoyar con materiales. Ya hicimos un cabildeo, un documento donde
pues le hicimos ver a las personas cuál es la importancia del proyecto, ¿verdad? Entonces ya podemos comenzar a realizar nuestro proyecto. Es tiempo pues de definir el propósito o meta que queremos conseguir, los cuales se definen como lo que esperamos realmente lograr. Por ejemplo, si una comunidad de Alta Verapaz tiene un problema de inseguridad por las noches, el propósito de un proyecto sería buscar respuestas para contrarrestar esta situación, ¿verdad? Posiblemente el proyecto no podrá solucionarse o podrá solucionar el problema tan complejo, pero ayudará con los resultados que logre, ¿verdad? O sea, no vamos a solucionar muchas veces. Estos son proyectos que posiblemente no vamos a poder prácticamente como que a darle solución de inmediato, pero vamos a minimizar el impacto, ¿verdad?, que podría estar ocurriendo en esta parte. Es importante incluir con el propósito referencias como tiempo de duración, el lugar, insumos, actividades y los beneficiarios, ¿verdad? Esto es importante en esta parte, ¿verdad? Definir el lugar, ¿verdad? Los recursos, como decía aquí, ¿verdad? Las actividades que vamos a tener, el tiempo que va a durar el proyecto, son 2 meses, 2 meses. No nos podemos exceder. 2 meses, 2 meses. ¿Y quiénes van a ser los principales beneficiados prácticamente al concluir este proyecto? ¿Verdad? Tenemos que definir, bueno, se van a beneficiar los pobladores, por ejemplo, de la aldea del Manzanillo, que cuentan, por ejemplo, con 200 hombres, ¿verdad? 250 mujeres y unos prácticamente 75 niños, entre los que son 25 son niñas y los otros 50 son niños. Estamos detallando delimitadamente quiénes son los principales beneficiados dentro de lo que es la elaboración de ese proyecto. Duración del proyecto de enero a febrero, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya la duración, a los que se van a beneficiar, ¿verdad? Tenemos también el lugar que se va prácticamente a trabajar y cuál es el propósito, ¿verdad? Que es prácticamente, pues, por ejemplo, alumbrado público, ¿verdad? Para las personas, para poder beneficiar, pues, la violencia, por ejemplo, en la noche, los asaltos. Eso podría ser una solución, ¿verdad? Podría ser una solución. Tal vez no lo vamos a eliminar por completo, pero sí vamos a minimizar el impacto de ese problema social que se esté dando. Por ejemplo, la basura en las calles, podemos colocar basureros en puntos estratégicos, concientizar a las personas, ¿verdad? Que haya un monitoreo de algunas otras personas del lugar que estén observando que las personas no estén tirando la basura en lugares no adecuados. Y en todas esas actividades que vayamos haciendo, vamos a ir minimizando el impacto. Una que otra persona va a tirar ahí la basura, ¿verdad? Pero ya no va a ser en grandes cantidades, ¿verdad? Entonces, a veces hay que buscar hasta otras formas de solucionar esa parte. Yo vi un video donde hay yo creo que no era aquí, hay una cámara directamente en un espacio donde las personas dejaban su basura y la cámara tiene hasta micrófono. Ahí va la persona dejando su bolsa de basura y como la cámara tenía micrófono, ahí le dijeron que por favor recogiera su basura, si no iba a ser multado. Las personas ahí todas chiviadas recogiendo otra vez su basura, ¿verdad? Y creo que hasta ese punto comprende la persona que no debe de hacer esas acciones, ¿verdad? O sea, hay que buscar alternativas, ¿verdad? Para poder solucionar esos problemas, ¿verdad? Sigamos en esta parte. Tenemos que tener mucho cuidado con no estar tirando ahí la basura en la calle, ¿verdad? Muy bien. Dice, es importante incluir con el propósito referencias como tiempo, duración, lugar, insumos, actividades y beneficiarios, como ya lo habíamos dicho. Un propósito meta bien estructurado y definido determina el éxito del proyecto, mientras que una formulación incorrecta representará pérdida de tiempo y de recursos, ¿verdad? Aquí habla prácticamente, dice, mientras que una formulación incorrecta, ¿verdad?, que dice, va a representar tiempo y pérdida de recursos. El paso de nivel fue un proyecto que no tuvo impacto. Tiempo y dinero. Tiempo no solo para los que trabajaron ahí, porque tal vez sí les pagaron, ¿verdad?
pero tiempo para las personas que hicieron cola, ¿verdad? Nos benefició prácticamente una situación ahí bien compleja para muchas personas. Y en la parte económica, porque se tuvo que pagar, se abrió un agujero donde no había necesidad de hacerlo. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Ahí vamos, un claro ejemplo en esa parte, ¿verdad? Tenemos aquí, dice, aunque no exista un número máximo de propósitos para un proyecto, los expertos insisten en que más de 3 son inmanejables, por lo que no se aconseja excederse de esa cantidad. O sea, no podemos estar manejando 3 proyectos a la vez. Podemos hacer solo una acción. Por eso vamos a una comunidad, vamos a ver los problemas. Tenemos una lista de problemas ahí, ¿verdad? Luego vamos delimitando con las personas, con todos los miembros de la comunidad, cuál cree usted que es el más urgente hasta que llegamos al más urgente. Bueno, vamos a trabajar primero con este, ¿verdad? Porque no podemos trabajar 2 al mismo tiempo o 3, porque eso se nos va a hacer complejo. Ni avanzamos con uno, ni terminamos con otro. Entonces, es algo que no se puede prácticamente realizar. Tenemos aquí propósito o meta de un proyecto. Se trata de definir con claridad aquello que se espera lograr con el desarrollo del proyecto. Definir claramente el proyecto es importante por diversas razones. Si se presentan dificultades en definir el proyecto en términos de propósito, resultará muy complicado enfocar bien el trabajo. Puede ser que la comprensión del tema sea deficiente y que se necesite profundizar en el área elegida o simplemente elegir otro proyecto. Esto es bien importante, ¿verdad? Dice, puede ser que la comprensión del tema sea deficiente y que se necesite profundizar en el área elegida o simplemente elegir otro. Si el proyecto se torna un tanto complejo al principio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablamos de agua potable, pues no tenemos ni el conocimiento para poder prácticamente realizar acciones, pero sí tenemos el deseo de hacerlo. Pero si se comienza a complicar desde el principio del diagnóstico, es mejor que lo dejemos, ¿verdad? Porque eso eso prácticamente va a permitir a que no desperdiciemos nuestro tiempo ni los recursos. Tal vez podemos solucionar algo más con lo que tenemos y no realizar algo que se nos pueda complicar en el camino. Entonces, por eso es que es importante realizar un buen diagnóstico, porque si no se hace un buen diagnóstico, se nos complica, ¿verdad? Y entonces no lo hacemos y se queda a medias, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que en algún momento desistamos de esa parte. Se necesita pues tener claro el propósito para el cual vamos a desarrollar el proyecto, es decir, la meta del proyecto. Cuando se aclara desde el principio, esto nos ayudará a centrar bien el proyecto, definir los objetivos, planificar las actividades, identificar el recurso humano que va a llevarlo a cabo y aunque a prever cualquier dificultad que pueda aparecer durante el desarrollo del proyecto. Siempre tenemos que tener pues algo como un plan B, ¿verdad? Para prevenir cualquier acontecimiento o cualquier contratiempo que pueda prácticamente pues en algún momento darse dentro del desarrollo del proyecto, ¿verdad? Eso es como siempre estar preparados bajo cualquier circunstancia, ¿verdad? Vamos a comprar un poquito más por aquello de que no nos alcance, ¿verdad? Entonces, para que estemos ahí libres de en algún momento de tener un tipo de contratiempo. Cuando hemos definido bien el propósito de un proyecto, vamos a estar mejor preparados para encontrar la metodología apropiada y también para evaluar el éxito final. ¿Se ha conseguido todo lo que se pretendía o incluso algo más? Puede ser que en un proyecto que esté bien estructurado, puede ser que pues, no solo hayamos alcanzado lo que teníamos previsto, sino que pudimos todavía avanzar un poquito más, tal vez solucionando otro problema que teníamos después del principal y que lo logramos prácticamente sustentar y solucionar en un tiempo establecido, ¿verdad? En el tiempo que tal vez íbamos a terminar nuestro primer proyecto, pudimos como que avanzar un poquito más, ¿verdad? Y eso va a ser, eso es muy beneficioso prácticamente para nuestro proyecto, ¿verdad? Dice 2 niveles. Hay que definir el propósito o meta en 2 niveles.
En el nivel superior, el propósito meta del proyecto y en una guía indispensable para orientar el trabajo y no desviarse del camino adecuado. Por ejemplo, la definición de este propósito podría ser promover la capacitación de clientes para un determinado negocio. La definición del propósito ayudará a comprender mejor el proyecto y identificar el área de investigación y el enfoque del trabajo. En el nivel inferior, cada proyecto contará con una serie de objetivos secundarios, subpropósitos más concretos y pequeños que constituirán los diferentes pasos hacia la meta del proyecto. Y en las próximas semanas del curso aprenderemos a formularlos, ¿verdad? Aquí tenemos que definir, ¿verdad? A través de la definición, ¿verdad? Entonces, a través de la definición, no nos vamos a perder prácticamente de lo que nosotros tenemos que realizar. Promover la capacitación de clientes para un determinado negocio. Tenemos un objetivo, ¿verdad? Que es el que nos va a guiar hacia dónde tenemos que llegar. Por eso es que todo proyecto tiene objetivos. Tiene un objetivo general, que es lo que queremos alcanzar al finalizar el proyecto. Aquí dice el objetivo: promover la capacitación de clientes para un determinado negocio. O sea, nuestro objetivo final es que las personas puedan ser aptas, ¿verdad?, para poder prácticamente manejar un negocio, ¿verdad? Entonces ese es nuestro objetivo general. Entonces cuando planteamos un objetivo general, eso es lo que nos da la pauta hacia dónde tenemos que llegar. Es que como que coloquemos, por ejemplo, la cinta de la meta al fondo, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a permitir llegar a ese punto sin desviarnos del camino, porque comenzamos ahí con el plan prácticamente de promover la capacitación de clientes para un determinado negocio y terminamos en una parte de reclutamiento de personal. No tiene nada que ver, ¿verdad? Estamos desviados, ¿verdad? Entonces el objetivo general es el que nos va a guiar hacia dónde tenemos que llegar para no perdernos en el camino, ¿verdad? La definición del propósito, aquí está, formulación, muy bien. Para ayudar a aclarar el propósito o meta de un proyecto, dice: el propósito se formula en un enunciado. Puede escribirse en una o varias oraciones que identifican claramente lo que se pretende lograr con el proyecto. Recordemos que tiene que ser coherente con los resultados al finalizar el proyecto. Para formular son de mucha utilidad las siguientes cuestiones. Encontrar el título del proyecto. El título selecciona de tal manera que se exprese clara, precisa, completamente el problema al que se quiere dar solución, la oportunidad que se quiere aprovechar, etc. Si es demasiado general o extenso, es útil emplear uno o más subtítulos con el fin de aclarar o delimitar el área o contenido del proyecto. Siguiente, identificar qué personas son las responsables del proyecto. Siguiente, si fuera necesario, identificar el nombre de la institución, entidad, comunidad, vecindario, etc., donde se llevará a cabo. Identificar de dónde se obtuvieron los fondos para llevar a cabo el proyecto. Elaborar un presupuesto aproximado del total de los fondos requeridos para el periodo proyectado para llevarlo a cabo. Todas estas acciones son las que nosotros debemos de hacer. Tenemos que tener un título claro. Nosotros le vamos a poner un título. Por ejemplo, si estamos solucionando algunas acciones del COVID, ¿verdad? Vamos a colocar, por ejemplo, en las escuelas públicas, vamos a colocar escuelas saludables, por ejemplo, un título corto, pero que proyecta prácticamente lo que nosotros queremos solucionar, ¿verdad? Nos habla también aquí de lo que es prácticamente delimitar el área, ¿verdad? Como se los decía, el lugar donde se va a realizar. Y también nos habla de los presupuestos, hacer, por ejemplo, tablas donde tengamos el presupuesto que vamos a necesitar, los elementos que vamos a necesitar para nuestro proyecto, qué empresas son las que nos van a apoyar. Entonces ya tenemos un sondeo general de todo lo que nosotros vamos a necesitar, o lo que ya tenemos o lo que ya obtuvimos, ¿verdad? Antecedentes y razones. En esta etapa del trabajo es también importante investigar los antecedentes del tema, es decir, por ejemplo, si había habido algún proyecto similar de la misma comunidad o en una comunidad vecina, cuáles han sido los resultados, las dificultades, encontró, etc. Con ello podremos ver si nuestro proyecto va a aportar lo que nos proponemos,
si no, duplica esfuerzos en que su desarrollo no se cometen los errores en que pudo caer otros proyectos similares. Prever dificultades que puedan presentársenos, etc. Así también es importante identificar las razones de peso que tienen quienes van a llevar a cabo el proyecto para desarrollarlo y participar en su gestión. Preguntas claves para identificar estas razones son: ¿por qué se realiza y cómo a quienes beneficiará el proyecto? Después de hacernos estas preguntas, podremos explicar por qué es importante desarrollar el proyecto, qué beneficios se obtendrían al resolver la problemática a la que quiere responder. En el desarrollo se puede identificar y dimensionar diferentes tipos de interés, como los siguientes: intereses personales, intereses institucionales, intereses políticos, otros, ¿verdad? Entonces es importante a veces tener antecedentes, ¿verdad? Los antecedentes es lo que ha sucedido anteriormente antes de que nosotros lleguemos, ¿verdad? Puede ser que en ese lugar ya haya habido un grupo que quiso solucionar el problema y entonces nosotros vamos a investigar y por qué no lo concluyeron, cuál fue el motivo por qué no lo concluyeron. Y si nosotros vamos por la misma vía, vamos a caer en el mismo error, ¿verdad? Puede ser que alguien haya hecho un proyecto, le dio finalización, pero tal vez no buscaron un poco más allá. Entonces, con base a eso que ellos realizaron, nosotros vamos a buscar alguna otra alternativa para poder prácticamente llevarlo a su máximo esplendor, ¿verdad? Por eso es importante realizar los antecedentes, que esto iría dentro de la observación, ¿verdad? ¿Qué antecedentes tiene la comunidad? ¿Alguien ha llegado a hacer este tipo de proyecto? Si alguien lo hizo, ¿por qué lo realizó? ¿Y por qué no lo terminó? ¿Verdad? ¿O por qué sí lo terminó y qué dificultades encontró? Para que yo pueda tomar como referencia esa parte y no caer en esos mismos errores, ¿verdad? Entonces, la importancia prácticamente de realizar un buen diagnóstico, ¿verdad? Una buena evaluación ahí del lugar, porque eso va a hacer que nuestro proyecto sea todo un éxito, ¿verdad? Vamos a trabajar, voy a explicar dos acciones que necesito prácticamente que realicen. Para las personas que no están presentes, por favor, vamos a trabajar lo siguiente. Pues ya ustedes, la mayoría, pues ya trabaja muy bien en la parte del Padlet, ¿verdad? Pero como tenemos que ir realizando algunas acciones de lo que es prácticamente nuestro proyecto que ya se nos avecina el próximo año, pero vamos a ir trabajando algunos extractos prácticamente de lo que es. Dentro de los lineamientos prácticamente de ese proyecto nos piden prácticamente una línea de tiempo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar una línea de tiempo en la opción de Padlet, que ahí es donde nos da una opción de cronología. Puede ser que algunos, porque es una versión gratuita en la parte del Padlet, lo explico en esta parte, no sé si me va a dejar hacerlo aquí, aquí está. Nos pasa esto, por ejemplo. Si ha llegado al límite de la elaboración de mis Padlet y quiero hacer un nuevo Padlet, me va a aparecer esto, ¿verdad? Se ha llegado al límite del Padlet, ¿verdad? Y pues hay que comprar un espacio más. Lo que vamos a hacer es borrar, por ejemplo, pues el Padlet más viejito, ¿verdad? Vamos a eliminarlo, nos aparece ahí. Vamos a ver, vamos aquí. A los puntitos le damos eliminar. No se elimina porque me pide un código, pero aquí arriba aparece el código. En todos los Padlet cambia 3698 y le damos eliminar y automáticamente se elimina. Cuando eliminamos este, pues ya nos deja prácticamente realizar un nuevo Padlet, o sea, no se asusten en esa parte, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar la plantilla de cronología, que es una plantilla en una forma lineal. Aquí pues ya me aparece pues un fondo. Ustedes saben que en la roldanita aquí arriba ustedes pueden modificar el título que le vamos a colocar, y espero que estén tomando nota. De todos modos va a quedar la clase grabada para que usted pueda retroalimentar ahí esa parte. Vamos a colocar aquí línea de tiempo personal. Va a colocar una pequeña descripción de su vida. Soy un chico o soy una persona llena
de sueños y aspiraciones. Muy bien, usted coloca ahí su propia descripción. Le va a colocar un icono que usted pues le llame ahí la atención. Ahí están los emoticones para los que les gusta ahí la parte del chat ahí en el WhatsApp o en el Instagram, ¿verdad? Usted puede colocar ahí cualquier icono que lo pueda representar, ¿verdad? Algo que usted crea que pues es parte de su vida cotidiana, ¿verdad? Muy bien, o por ejemplo una roldanita, por ejemplo, que es algo que estoy creando, ¿verdad? Aquí no colocamos nada, aquí vienen los fondos de pantalla, lo vuelvo a explicar para los que todavía tienen dificultad con esta parte, porque si quiero un trabajo bien elaborado, podemos cambiar de textura, podemos cambiar ahí pues el fondo que a usted más le guste, ¿verdad? Ya que tenemos esto, vamos a colocar por ejemplo los cuadros en negro, vamos a cambiarle la letra, vamos a colocarle autoría, que se aparezca nuestro nombre, que puedan agregar comentarios y que nos puedan colocar por ejemplo reacciones. Vamos a colocarle el me gusta de corazón como el Instagram, ¿verdad? Y estas dos opciones pues si no las tocamos, le damos guardar, ¿sí? Ahí está, automáticamente le damos cerrar y ya nos aparece esta plantilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos aquí al signo más y ahora nos aparece diferente en las plantillas, totalmente diferente anterior porque creo que actualizaron ahí el Padlet. Vamos a colocar entonces, por ejemplo, en el 1997, por ejemplo. Entonces aquí vamos a colocar, solo quiero ver aquí, así editar publicación. 1997, aquí nos aparecen ahora los diferentes iconos para cargar, por ejemplo, dibujo, cámara, video, todo lo que queramos, GIF, ¿verdad? Aquí enlaces también, y nos aparecen una serie ahí de cosas. Bueno, tenemos aquí 1997, nací en el hospital de Antigua, Guatemala. Aquí vamos a colocar y vamos a ver si podemos colocar así. Creo que lo podemos desde la red. Aquí está. Vamos a ver de aquí desde búsqueda de imágenes. Ahí está. Vamos a colocar un bebé, que ahora nos aparece totalmente diferente el Padlet. Vamos a colocar aquí un bebé. Vamos a colocarlo aquí. Esperemos a que cargue. Ahí está, muy bien. Ahí está nuestra primera línea de tiempo. Entonces vamos con el siguiente, nuestro primer 1998. Por ejemplo, ya el año ya tenemos sí, mi primer diente. Vamos a buscar aquí entonces una imagen. Miren que ahorita estoy buscando imágenes, pero ahorita les voy a decir lo más dificultoso de esta parte. Bebé con diente. Vamos a ver si nos aparece aquí un bebé con diente. Así. Digamos que esto tenía un año ahí. Muy bien. Ahí está nuestro segundo año. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una línea personal de cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿En qué año nació Elena? A ver, Elena, ¿qué año nació usted? Disculpe, profe. ¿En qué año nació usted? En el 2004. En el 2004. Entonces, ¿cuál sería el primer cuadrito? ¿Qué número llevaría? 2004. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, hasta el 2000, ¿qué? ¿Qué sería? 21. 2021, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una línea de tiempo personal, ¿verdad? Entonces le va a agregar un acontecimiento, le va a agregar año, le va a agregar acontecimiento y le va a agregar una imagen relacionada.
Ojo con esta parte, porque en esta ocasión le vamos a agregar una imagen relacionada. En el proyecto de vida exigen el 50% de fotografías personal, ¿sí? Entonces tenemos desde este mes hasta el mes de enero para poder recopilar todas las fotografías personales. Es que no tenemos, porque normalmente teníamos en el celular y nos robaron el celular. Vaya con su abuelita, vaya con su tía, su abuelita materna o paterna. Tal vez de repente tiene una fotografía de ustedes, pero necesito que me recopilen la mayor parte de fotografías de ustedes, tanto de que estuvieron pequeñitos y actuales, ¿verdad? El año antepasado, pasado, porque eso nos va a servir en esta parte. Mire, profe, ¿será que las puedo poner ahorita en mi línea de tiempo? Claro, ya las puede colocar, ¿verdad? Pero si no hubiera, porque yo sé que me van a salir con esa parte de que no tenemos, porque en algún momento pues a mí no me tomaron fotos de bebé, y es que qué pena, ¿verdad? Que el profe me mire y ahí no, esto es personal, tampoco le voy a juzgar ahí esa parte, ¿verdad? Estamos en una parte profesional, ¿verdad? Y si no tiene, por eso le digo, si no tienen muchas génesis, podemos utilizar un 50% de fotografías. Por ejemplo, no tengo de bebé, bueno, voy a buscar un bebé que más o menos se me parezca a mí y lo voy a colocar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Si no, yo lo tengo en el álbum físico. Por eso existe la tecnología iShieldly. Tomamos ahí fotografía ahí con nuestro celular. Hay hasta aplicaciones donde le puede escanear prácticamente la fotografía, ¿verdad? Ahorita podemos utilizar imágenes relacionadas a, ¿verdad? Bueno, en los 3 años pues me compraron mi primer triciclo ahí, pone un triciclo ahí, ¿verdad? A los 5 años pues me celebraron mi primer cumpleaños ahí en la escuela de párvulos, en kinder, ahí está quedando usted la piñata, ¿verdad? Cosas que usted va a ir colocando ahí, ¿verdad? Si las tenemos no físicas, al menos mi mamá, ¿verdad? Las mamás ahí antiguas, algunas mamás o abuelitas, tienen ahí su bolsa de fotografías, ¿verdad? A veces uno llega y se ponemos a ver todas las fotos, ¿verdad? Ahí tienen todas las fotos impresas, y cuidado si uno le toca sus fotos, ¿verdad? Porque eso es un tesoro para las mamás o algunas abuelitas, ¿verdad? Bueno, si son un tesoro, para eso tiene usted un celular, ¿verdad? Para poderle tomar prácticamente fotografía, tómele bien la fotografía y ya la tiene ahí digitalmente, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender con lo que tenemos que hacer ahí, bachilleres? No sé si tenemos alguna duda, dígame. Solo lo que no entendí mucho era de qué tenemos que poner en cada año. En cada cuadrito. Me va a poner el año, el primer año sería el año que usted nació. Me va a poner un acontecimiento, ¿verdad? Bueno, nací en el hospital Pedro de Betancur, en Antigua Guatemala. Y ahí coloca usted la foto de bebé, ¿sí? Segundo año, busque un acontecimiento. Piense qué fue lo que pudo haber pasado en el segundo año. Tercer año, cuarto año, quinto año, sexto, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, profe. Sí, las travesuras, eso es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Bueno, yo a los 7 años, si hubiera hecho mi proyecto de vida, cuando tenía 7 años me caí de un pino pequeño y me quebré el brazo izquierdo, ¿verdad? Y tenía mi brazo enyesado, ¿verdad? Entonces son travesuras, ¿verdad? Génesis podemos colocar, de eso se trata esta parte, de conocernos personalmente. ¿Estamos claros en lo que tenemos que hacer ahí, bachilleres? ¿Alguien que tenga alguna otra duda? ¿No? Va. Cuando terminemos nuestra línea de tiempo, voy a mostrar aquí. Cuando terminemos nuestra línea de tiempo, por ejemplo, ya tenemos nuestra línea de tiempo aquí, la vamos a compartir como normalmente la hemos hecho, ¿verdad? Luego, pues, yo las voy a ir viendo uno por uno. Por medio de enlace la quiero, no del insertar, porque la quiero en enlace, porque así, por ejemplo, vengo yo y ya lo pego, por ejemplo, en una hoja nueva y ya me aparece prácticamente su línea de tiempo. Este enlace, lo que vamos a hacer es de que, vamos a ver aquí, copiamos el enlace aquí, copiar enlace en portapapeles y lo vamos a pegar en un documento de Word. ¿Sí? Y lo vamos a subir al espacio que yo voy a crear para que usted pueda subir el link de su línea de tiempo. La otra semana voy a ir revisando uno por uno, personal con cada uno. Entonces si necesito, ahí aparece el link, lo guardamos prácticamente, lo guardan ahí
En escritorio, link, línea de tiempo. ¿Sí? Lo que sí no sé, porque aquí nos daba la opción, quiero ver si lo podemos, es que había que una vez se podía descargar, o miremoslo cómo se guarda en PDF. Vamos a ver, en legal, vamos a ver, aquí está. Vamos a ver si nos aparece en PDF. Vamos a ver. Ah, bueno, que sí. Sí se puede en línea de tiempo, pero no aparece prácticamente el esquema y todo eso. No, mejor el link, porque en PDF ya no se mira muy bien, ¿verdad? El link, porque quiero ver la creatividad aquí del Padlet, ¿verdad? En PDF no se mira bien porque nos lo va a dar como en una hoja, ¿verdad? Pero sí está bueno, por ejemplo, podríamos hacer nuestra línea de tiempo, o esta línea de tiempo nos podría funcionar. Si usted la hace muy bien, nos podría funcionar ya para el otro año. O sea que esta actividad no solo es para pues que se quede ahí, que el profe la revise ahorita, no, tiene un fin. Usted está adelantando algunos pasos para el próximo año, ¿verdad? Entonces, me lo mandan en forma de link, ¿verdad? No sé si tenemos alguna otra duda. ¿Me indican ahí, bachilleres? ¿No tenemos ninguna duda? Bueno, antes de empezar con la línea de tiempo, les voy a habilitar en gestión, por favor, que tenemos que también avanzar con unas cosas. También vamos a tener una guía de gestión, y ahorita se las voy a habilitar, porque tenemos que trabajar con algunas acciones. Aparece en la parte, en el mes de agosto, se los voy a mostrar, por favor. Les voy a mostrar aquí, me van indicando también cuando van terminando esta parte. Muy bien, aquí está el mes de agosto, aparece el libro de gestión, se los volví a colocar aquí. Y aparece un glosario de palabras. Entramos a la tarea de diario, por favor. Y vamos a investigar estas palabritas. Les vamos a colocar su definición. Si quiere usted le coloca una imagen si se puede. Y ya la subimos nuevamente. ¿Cómo le damos a esta parte? Iniciar, editar mi entrada. Aquí aparece ya la opción. Aquí colocamos, por ejemplo, la primera, antecedentes, su definición, meta, su definición. Y cuando ya tengamos todo aquí, pues le damos guardar cambios. ¿Estamos claros en lo que tenemos que hacer? Esto lo vamos a hacer antes de comenzar la línea de tiempo. Vamos trabajando entonces, por favor. Ahí Belén, si está presente Belén. Yo vi que ingresó, pero no sé si está aquí aún. Muy bien, Belén. Belén, vamos a hacer una línea de tiempo en el Padlet, por favor. ¿Sabe cómo trabajar la plantilla de cronología? Me indica ahí, porfa. Buenos días, Belén. ¿Sí? Va. Entonces lo que va a hacer es una línea de tiempo, como está esto, pero de su vida, por favor, de su vida personal. Vi sus preguntas de las de proyecto de vida, está muy bien elaborada la parte de lo que es su infografía, ¿verdad? Y yo creo que aquí podemos hacer un buen trabajo también. Entonces lo que vamos a hacer ahí, Belén, vamos a hacer una forma de cronología, el año, un acontecimiento y la imagen relacionada a lo que pasó en ese año. Por ejemplo, en 1997 nací en el hospital de Antigua Guatemala. Luego, el segundo año, mi primer diente. Y así sucesivamente vamos colocando cada año hasta el actual. El actual sería en el 2021. Actualmente estoy cursando, pues entré o inicié mi carrera en el Liceo Yonduy. Podría colocar el logo del colegio ahí, ¿verdad? Eso es una opción, ¿verdad? Ya, y el otro año pues me va a colocar ya en el 2022. Actualmente estoy esperando mi graduación. Imagínense esa parte, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí, Belén? Entonces, ¿sí estamos claros con lo que tenemos que hacer? Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda antes de que iniciemos? ¿No? Bueno, de todos modos esta clase queda grabada, por favor. Entonces, iniciamos en esa parte. Necesito que me vayan indicando cuando vayan terminando el glosario, porque les voy a habilitar lo de la guía. Después de la guía, comenzamos prácticamente con la parte, después del glosario comience con su línea de tiempo, y la guía va a quedar en todo momento de tarea, pero no se le vaya a olvidar, por favor, porque es parte de lo que tenemos que trabajar la próxima semana. Muy bien, vamos trabajando entonces, bachilleres. Si hay dudas me van indicando, por favor.